Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, es como si estuviéramos compartiendo un cafecito virtual, ¿verdad? Hoy, mis amigos, vamos a desgranar una frase que, aunque a simple vista parezca sencilla, encierra un universo de sentimientos y situaciones humanas. Algo que resonará en muchos de ustedes, estoy segura. Vamos a hablar de ese apoyo incondicional, de esa persona que, sin importar lo que pase, se convierte en nuestro pilar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la profundidad del lo ame o no, él es mi apoyo. Suena intrigante, ¿verdad? ¿Quién es ese él que puede significar tanto? ¿Qué circunstancias nos llevan a esa conclusión? Quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y este tipo de conversaciones les interesan, no olviden darle a ese botón de suscripción que está ahí abajo, así no se pierden nada de lo que compartimos. Y ahora, vamos al meollo del asunto. Lo ame o no, él es mi apoyo. Pensemos en esto por un momento. La frase tiene dos partes cruciales, lo ame o no y él es mi apoyo. La primera parte, lo ame o no, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas. No todas las relaciones que nos brindan apoyo son relaciones de amor romántico, ¿cierto? A veces ese apoyo viene de una fuente inesperada, o incluso de alguien con quien hemos tenido una historia complicada. Imaginemos el escenario, quizás es un amigo de la infancia, con quien hemos compartido tantas risas y alguna que otra lágrima, pero la chispa romántica nunca llegó, o se apagó hace tiempo. Sin embargo, cuando la vida te golpea, cuando necesitas una mano firme, ahí está él. Te escucha sin juzgar, te ofrece una perspectiva diferente, te recuerda quién eres cuando tú misma lo has olvidado. Y en ese momento el amor romántico se vuelve irrelevante. Lo que importa es esa conexión profunda, esa lealtad inquebrantable. O pensemos en una relación familiar. Un padre, un hermano, un tío, a veces la dinámica familiar es compleja. Puede haber discusiones, desacuerdos, incluso momentos de frialdad. Tal vez no siempre has estado de acuerdo con sus decisiones, o él con las tuyas. Quizás ha habido decepciones o malentendidos. Y aún así, cuando te encuentras en un aprieto, cuando necesitas a alguien que te defienda a capa y espada, que te ofrezca un hombro sobre el cual llorar o una fuerza para seguir adelante, esa figura paterna, fraterna o de otro parentesco, es la que aparece. Y es ahí donde te das cuenta de que, más allá de las fricciones, existe un lazo fundamental, un apoyo que trasciende las diferencias. No es necesario amarlo románticamente ni siquiera siempre admirarlo, pero su presencia es un ancla. Ahora, ¿qué pasa si él sí fue o es un amor romántico? Aquí la cosa se vuelve aún más interesante. Lo ame o no. Esto sugiere que quizás el amor ha pasado por altos y bajos, o incluso que ha terminado. Pero la esencia de ese apoyo persiste. Imaginen una pareja que ha pasado por una ruptura dolorosa. Las heridas pueden estar abiertas, los recuerdos agridulces. Pero por alguna razón, ambos deciden, o se ven en la necesidad de mantener una línea de comunicación, una especie de tregua. Y en medio de ese caos emocional, cuando uno de los dos se enfrenta a una crisis personal o profesional, el otro, a pesar de todo, se presenta. No por interés, no por un deseo de volver, sino por ese respeto mutuo, por esa historia compartida que, aunque sea en un nivel subyacente, sigue teniendo peso. Es un reconocimiento de que, a pesar de que el amor romántico se ha desvanecido o transformado, la persona que fue importante, que compartió tantas experiencias, sigue siendo un punto de referencia, un apoyo silencioso pero poderoso. Y es aquí donde entra la segunda parte de la frase, él es mi apoyo. ¿Qué significa ser un apoyo? Para mí, ser un apoyo va más allá de ofrecer palabras de consuelo. Implica acción, presencia, confianza. Es esa persona que te anima a perseguir tus sueños, incluso cuando tú misma dudas. Es quien te recuerda tus fortalezas cuando te sientes débil. Es quien te protege de la adversidad, quien te ayuda a levantarte después de una caída. Es alguien que te da la seguridad de que no estás sola en esta travesía. Y a veces ese apoyo no viene envuelto en gestos grandiosos, sino en pequeñas cosas, una llamada inesperada para ver cómo estás, un mensaje de texto para recordarte que te quiere, una presencia silenciosa pero firme en los momentos difíciles. Pensemos en las diferentes facetas de este apoyo. Puede ser el apoyo práctico, alguien que te ayuda a mudarte, que te echa una mano con un problema técnico, que te presta dinero cuando lo necesitas. Puede ser el apoyo emocional,
alguien que te escucha pacientemente, que te valida tus sentimientos, que te ofrece perspectivas para ver las cosas desde otro ángulo. Y luego está el apoyo motivacional, alguien que cree en ti más de lo que tú misma crees, que te impulsa a superar tus límites, que celébrate. Éxitos como si fueran suyos. Lo fascinante de esta frase es que abre la puerta a un espectro de relaciones que a menudo no valoramos lo suficiente. En una sociedad que a veces glorifica el amor romántico por encima de todo, es importante recordar que el apoyo puede provenir de muchas direcciones. A veces la persona que más te apoya no es tu pareja actual, o la persona de la que estás enamorada, sino alguien que ha estado en tu vida por mucho tiempo, o alguien que a pesar de las circunstancias ha demostrado una lealtad inquebrantable. Consideremos también los momentos de vulnerabilidad. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos perdidos, inseguros, asustados. Es en esos momentos cuando el verdadero valor de un apoyo se manifiesta. Y no siempre ese apoyo viene de la persona que esperaríamos. A veces es ese amigo que siempre ha sido un poco reservado, el que da un paso adelante y te ofrece esa mano firme. O es ese colega de trabajo con el que nunca has tenido una conexión profunda, pero que ante una situación de crisis se convierte en tu aliado incondicional. Y ahí está la clave de la frase, lo ame o no. Esa o es poderosa. Significa que la naturaleza de la relación romántica, o la ausencia de ella, no anula la importancia del apoyo. Es como decir, no me importa si mi corazón late por ti, o si alguna vez lató, lo que importa es que tú estás ahí para mí cuando el mundo se me viene encima. Es una aceptación de la realidad tal como es y un reconocimiento del valor intrínseco de ese apoyo. Imaginen una persona que ha pasado por una experiencia traumática. El camino hacia la recuperación es largo y arduo. Y durante ese camino, puede haber personas que se alejen, que no sepan cómo manejar la situación. Pero puede haber otra persona, quizás alguien con quien la relación es tensa, o alguien que simplemente te ofreció ayuda en un momento dado, que se queda. Y esa presencia constante, ese apoyo discreto pero seguro, se convierte en un salvavidas. No hay amor romántico en esa ecuación, o quizás hay resentimiento por el pasado, pero hay un acto de humanidad pura, un reconocimiento de que todos necesitamos un ancla en los momentos de tormenta. La frase también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias definiciones de amor y apoyo. ¿Confundimos a veces el amor romántico con la necesidad de ser apoyados? ¿Buscamos en nuestras parejas el único pilar de nuestro mundo, descuidando las otras fuentes de fortaleza que nos rodean? Lo ame o no, él es mi apoyo nos recuerda que el apoyo es un bien valioso, que puede manifestarse de diversas formas y a través de diversas personas. Pensemos en cómo este tipo de apoyo puede ser especialmente significativo cuando uno está pasando por un momento difícil en su carrera, o enfrentando un desafío de salud. Son esas personas que te dan la fuerza para seguir adelante, que te recuerdan tu valía cuando te sientes aplastada. Y a veces ese apoyo viene de alguien a quien no necesariamente amas en el sentido romántico, pero a quien respetas profundamente por su carácter, por su lealtad, por su simple pero inestimable presencia. Y es ahí donde reside la belleza de esta frase. En la aceptación de que las relaciones humanas son fluidas, complejas y a menudo sorprendentes. No siempre siguen un guión preestablecido. Y el apoyo, ese tesoro que todos buscamos, puede aparecer en los lugares más insospechados. Lo importante es reconocerlo, valorarlo y, si es posible, devolverlo. En resumen, mis amigos, esta frase, lo ame o no, él es mi apoyo, nos habla de la resiliencia humana, de la importancia de las redes de apoyo y de la capacidad de encontrar fuerza en lugares inesperados. Nos enseña que el amor romántico no es la única fuente de fortaleza, y que a veces, las relaciones más valiosas son aquellas que nos brindan ese ancla incondicional, sin importar las complicaciones. Es un recordatorio de que en este viaje llamado vida, tener a alguien que esté ahí para nosotros, que nos dé esa mano firme cuando más lo necesitamos, es un regalo invaluable, independientemente de cómo se manifiesten nuestros sentimientos hacia esa persona. Espero de verdad que esta conversación les haya resonado. Que los haya hecho pensar, quizás incluso les haya traído a la mente a esa persona en sus vidas que encaja perfectamente en esta descripción. Me encantaría saber sus experiencias, sus opiniones. ¿Han vivido algo similar? ¿Quién es esa persona en sus vidas que, sin importar nada, es su apoyo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció útil o inspirador,
no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite escuchar este mensaje de apoyo y resiliencia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo estas charlas tan interesantes. Gracias infinitas por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.